Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez, profesora del área de Historia. Bueno, alumnos, el tema que vamos a tratar hoy día es el segundo gobierno de Ramón Castilla. Pero, como siempre, antes de iniciar nuestra clase, haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que es muy importante el lavado de manos, antes de y después de las diferentes actividades que ustedes realicen durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a esta clase el día de hoy, que es el segundo gobierno de Ramón Castilla, durante los años 1854 al año 1862. Castilla, como presidente provisorio, bien visto, se instaló en Lima y convocó a elecciones para la integración de una convención nacional. La convención vemos que nombró a Castilla como presidente provisional el 14 de julio del año 1855, ¿no? Pero la Revolución de Castilla había sido apoyada por unos liberales, de tal modo que muchos de ellos se encontraban en el poder. Contando con ellos fue a los hermanos Pedro y José Gálvez, don Toribio Ureta y Domingo Elías. Pero era evidente que Castilla quería distanciarse, ¿no?, de estos políticos en todos sus ideales. Estos fue que en el año 1856 se promulga la Constitución del mismo año. Estamos viendo el segundo gobierno de Ramón Castilla, que fue nombrado como presidente provisional el 14 de julio del año 1855. Hubo una revolución, ¿no?, cuando Castilla entra al poder, en cual también se encontraban, junto con ellos, se encontraban los hermanos Pedro Gálvez, don Toribio Ureta y Domingo Elías. Vemos una revolución conservadora del general Vivanco. Vamos a ver cómo reacciona. Los conservadores se habían agrupado en torno a una figura, al general Vivanco. Promovieron la revolución en Arequipa el 1 de noviembre del año 1856, que no prosperó porque Castilla disolvió el Congreso en el año 1857. Vemos que en marzo del año 1858 Castilla, como presidente provisional derrocado por Vivanco, se convocó nuevamente a elecciones para el Congreso y el presidente triunfador fue Castilla por un periodo del año 1858 a 1862. Estamos viendo la revolución conservadora de Vivanco. Vemos cómo esta revolución, ¿no?, se da por Vivanco, y en Arequipa en el año 1856, que próximamente fue prosperada por Ramón Castilla, ¿no? Y vemos cómo Ramón Castilla asume como presidente provisional en el año 1856 y después es derrocado por Vivanco. De nuevo se dan elecciones y el ganador es Castilla durante el periodo 1858 al año 1862. Vamos a ver sus obras importantes de Ramón Castilla. Ramón Castilla promulga la Constitución Liberal en el año 1860, que reemplazó a la Constitución del año 1856. Se construyó el primer mapa del Perú, siendo el autor Gregorio Paz Soldán. Vemos que se construyó aquí en el segundo gobierno de Ramón Castilla el primer mapa del Perú, siendo el autor Gregorio Paz Soldán. Se incrementó el poderío naval y el desarrollo de la Amazonía. Se crea la primera compañía de bomberos voluntarios en el Callao. Esas son las principales obras de Ramón Castilla durante su segundo periodo. Vemos también el tributo indígena, y decretó la libertad de los negros el 5 de diciembre del año 1854. Es decir, que se decretaba libertad a los esclavos. De igual manera se suprimió el tributo del indio. La libertad de los esclavos costó al erario nacional una suma más o menos de 7.800.000 pesos que el Estado tuvo que pagar a sus propietarios. Inauguró también
el monumento también a Colón, y Bolívar estableció el alumbrado público a gas en nuestra capital. Estableció el primer telégrafo inalámbrico en América del Sur, cuya línea se extendió entre Lima y el Callao. Firmó también el Tratado de Mapasingue con Ecuador, creó los departamentos de Loreto y Cajamarca. Estas son las principales obras de Ramón Castilla. Estamos viendo también que Ramón Castilla, durante su segundo periodo, se crea la primera compañía de bomberos voluntarios. Abolió también, estamos observando, el tributo de los indígenas, es decir, que los indígenas ya no pagaban impuestos, ¿no? Y dio libertad a los negros. Como tenemos conocimiento, don José de San Martín, al momento de promulgar la independencia del Perú, proclamar la independencia del Perú, dio libertad solamente a los negros nacidos en el año 1821 hacia adelante. Eso quiere decir que los demás continuaban siendo esclavos. Acá, durante su segundo periodo, Ramón Castilla da libertad a todos los negros, ¿no? Esta liberación de los negros costó como una enorme suma. Es de 7.000, estamos viendo, 7.800, podemos decir, 78.000 pesos, ¿no? 7.000, estamos viendo 78.000 pesos que tuvo que pagar el Estado. Ahora, esta suma que pagó Ramón Castilla por liberar a los negros, quiere decir, a cada propietario que tenía como esclavo, es decir, uno o dos, ¿no? Dos negros, le pagó a cada uno. Es decir, ¿cuánto vale? Tenía el propietario tenía a 3 negritos. ¿Cuánto vale ese negrito? Uno vale 300, el otro vale 500, el otro vale 800. Le pagó el propietario por cada negrito. Es así como él libera a todos los negros y también abolió el tributo de los indígenas. Estamos viendo, fue una suma enorme que Ramón Castilla pagó, más o menos como estamos observando acá, como 7.800.000 pesos que tuvo que pagar el Estado a los propietarios por la liberación de los negros. Es decir, a cada propietario le pagó la suma que ellos creían conveniente para poder liberar a todos los negros. Y también estamos viendo, también se firmó el Tratado de Mapasingue con el Ecuador y crea los departamentos de Loreto y Cajamarca. Ellas siendo sus principales obras de Ramón Castilla durante su segundo periodo. El gobierno y la estabilidad institucional. Las revoluciones continuaban continuamente cuando Ramón Castilla estaba con presidentes. Estas eran encabezadas por ambiciosos políticos que aspiraban al poder, a excepción de la rebelión de Vivanco, a quienes combatió exitosamente con el espíritu eminentemente fraterno y de concordia. Buscó la unión y la hermandad entre peruanos, sin preocuparse de sus convicciones políticas. Desaparecieron así mayormente las persecuciones y destierros. A ello también se suma una regia personalidad de caudillos y la honradez de sus propósitos. Estamos observando aquí durante el segundo gobierno de Ramón Castilla continuaban las revoluciones, ¿no? Por aquellos políticos ambiciosos que tenían por querer llegar al poder. Durante su segundo gobierno también de Ramón Castilla estamos viendo que se da la guerra con el Ecuador, que se suscitó durante los años 1858 a 1862 años que tuvo que Perú afrontar la guerra con el Ecuador, ¿no? Dice, motivada por la venta indebida del gobierno ecuatoriano de las tierras que no le pertenecían en el Amazonas a sus acreedores británicos. Es decir, Ecuador se toma la facultad de vender las tierras de la Amazonía a unos
acreedores británicos. A los británicos le vende Ecuador las tierras sin autorización pues, del gobierno. Vemos acá la autorización del Congreso de Castilla, amparado por la escuadra en el año 1858, ocupó las alturas de Mapasingue, en Guayaquil. Cuando Perú se enteran de que Ecuador vende ilícitamente las tierras de la Amazonía a los acreedores británicos, entonces el gobierno de Castilla luego autoriza la ocupación de las tierras de Mapasingue en Guayaquil, ¿no? Y posteriormente el mismo puerto, el 7, vemos de acá de enero del año 1860, hasta que después en enero de ese año se firmó el Tratado de Mapasingue, que declara nulas las ventas y se reconocen nuestras posesiones entre los ríos Bombonaza y Pastaza. Estamos observando aquí que durante el segundo gobierno de Ramón Castilla se suscita la guerra con Ecuador, lo cual duró 2 años esta guerra, cuando Ecuador vende ilícitamente nuestras tierras del Amazonas a los acreedores británicos. De inmediato, el presidente Castilla autoriza la orden para que invadan las tierras de Mapasingue en Guayaquil, es decir, en Ecuador. De inmediato los peruanos invaden Mapasingue en Guayaquil y después vemos posteriormente se da el Tratado de Mapasingue en enero del año 60, donde estas tierras que Ecuador había vendido a los acreedores británicos se declara totalmente nula, ¿no? Y vuelven a posesionar posteriormente entre los ríos, entre Bombonaza y Pastanza, es decir, vuelven nuestras tierras aquí al Perú. ¿Y quién luchó, quién hizo que vuelvan las tierras? Fue Ramón Castilla. Con sus estrategias hizo que Ecuador devolviera las tierras peruanas. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que hayan comprendido la clase. Y como dice el Jaitaj, yo me quedo en casa y a seguir quedándonos en casita, porque primero es nuestra salud. Muchas gracias.